Préstamos. Caja fuerte. Millones de dólares. Guerrilleros colombianos. Amenazas. Nos empezó como a apretar. Lavado de dinero. Narcotráfico. Estafaron en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Ahora están en la Argentina. Buenas noches a todos, buenas noches Nelson y Julio. Y esto que estamos viendo acá trata de la estafa más importante nunca antes vista en la Argentina. Impactante, ¿eh? Caja Fuerte es la caja fuerte original que entregó esta banda a una de las víctimas acá en Argentina. Con supuestamente $1 millón. Aproximadamente decían $1 millón que entregaban. El cuento es fantástico. Es la primera vez que veo una banda tan sofisticada. Lo que ellos hacían era introducir víctimas mediante redes sociales para financiar sus proyectos de empresarios pyme y empresarios grandes, haciéndoles el cuento que podían financiar sus proyectos con dinero, que a la larga te dabas cuenta que era dinero del narco, y una vez metido en esa película te llegaba esta caja. Esta caja es real, esta caja es la verdadera. Esta es la plata, Nelson, que entregaban. Correcto, ¿eh? Una estafa monumental, llena de misterio, aprietes, terror y extorsión, por sobre todas las cosas. En minutos, todos los detalles. Murieron esta madrugada en un choque entre un colectivo de larga distancia y un camión en la Ruta 3, muy cerquita de San Miguel del Monte. Una ruta con una historia de tragedias sin solución y en minutos se los vamos a contar aquí en Telenoche. Hoy Uruguay y Latinoamérica, llora un líder controvertido pero reconocido por su honestidad y coherencia. Carolina. Murió Pepe Mujica a los 89 años, padecía un cáncer de esófago. Desde hace más de un año se conocía que tenía este cuadro muy pero muy grave. A sus 89 años, como decíamos recién, falleció Pepe Mujica en la tarde de hoy. Fue el propio presidente uruguayo Yamandú Orsi el encargado de comunicar ante el mundo esta noticia, llamando a Pepe Mujica no solamente un expresidente, sino un conductor y un militante. Un hombre conocido, como bien decías, Nelson, por su austeridad, también por sus controversias. Enseguida vamos a estar hablando de las repercusiones de esta triste noticia. Y en otro día de audiencias para ver la responsabilidad médica por la muerte de Maradona, un testimonio muy clave. Rodrigo. Exactamente, estamos hablando del testimonio de Yanina Maradona, estamos hablando de la tercera hija de Diego Armando Maradona, un testimonio muy, muy duro, muy emotivo, por momentos con una serie de audios que tuvo que escuchar, ni más ni menos que Yanina Maradona. Se quebró y hasta incluso pidió disculpas a su hermana, a su hija, a su hijo, a su mamá. Un testimonio durísimo. En un ratito en Telenoche lo repasamos. Los estafadores de América, colombianos que llegaron a la Argentina después de haber pasado por distintos lugares para ofrecerte lo que parece increíble, Nelson. ¿Cómo era la operatoria, Julio? La operatoria era sencilla. Ellos decían en redes sociales, en Instagram, en Facebook, poder financiar tus proyectos. Buscaban empresarios y empresarios pyme. Captaban el proyecto, les decían que la buena noticia, que iban a poder ser financiados, y a lo largo de esa conversación te dabas cuenta que era una organización terrorista. Ajá. Que se dedicaba al lavado de activos y que parte de la inyección de dinero era proveniente del narco.
Ese dinero te lo enviaban a tu casa con una célula que lo transportaba a donde vos estuvieras. Ajá. Y te cobraba un dinero por llevarla. Obviamente que cuando esa caja era abierta, parte de los dineros que se contaban ahí eran falsos y vos te quedabas con una caja con dinero falso. Pero la historia no termina ahí. ¿Cómo seguía? Como ya habían estado en tu casa, había un líder que reclamaba aún más dinero por un error, que te habían entregado más dinero del que habían pautado. ¿Y sabés qué pasaba después? Por miedo a las víctimas, porque ya habían estado en su casa, terminaban entregando más dinero. Esta historia que hoy les traemos arrancó en Colombia, siguió por Latinoamérica y hoy está golpeando a Argentina. Convengamos que las víctimas, en este caso, no van a mostrar su cara porque saben que cómo piden la plata es de una manera ilegal. Se lo están pidiendo a gente que supuestamente trabaja con el narcotráfico directamente en Colombia, que están relacionadas con la FARC. Por eso no los vamos a ver su rostro completamente. Correcto. Vamos con los testimonios que son impactantes de este hecho de extensión subcontinental. Vamos. La estafa comienza cuando la víctima pide prestado $1 millón a unos colombianos a quienes habían contactado por las redes sociales. Arrancamos con $53.000 para adquirir $1 millón. Sofía necesitaba dinero para comprarle la mitad del negocio a su exmarido. Y su amiga Laura se ofreció como intermediaria para que ella accediera al préstamo que resultaba muy conveniente. La operatoria de devolución de 5 a 6 años, pueden dar 1 año de gracia y se devuelven propiedades. Ellos aducen que el 30% le corresponde a la persona que pide este dinero en préstamo para que preste su buen nombre. Mientras tanto, ellos pueden blanquear de alguna manera la propiedad que se devuelve. Pero la historia de los colombianos prestamistas tendría una sorpresa. Después me van contando un poco cómo viene, cómo sigue toda esta operación y me hablan que pertenecen a la FARC. Todos tenían grados. Uno era comandante, el otro era capitán y otro era teniente. Si me voy a poner a pensar, esta plata era sucia, porque era una organización de droga, vamos a ser sinceros. Pero no, a ver, me pesaba y no me pesaba. Una vez finalizada la presentación, sería el turno de José Briceño, el asesor financiero de la organización. En todo esto se contacta conmigo José Briceño, que era el asesor financiero de esta organización. Sale como en las redes, sale como Mundial de Finanzas. La empresa. La empresa, la organización sale como Mundial de Finanzas. En Facebook, en Instagram. En Instagram y en Facebook. Para darle un barniz de formalidad, los estafadores les pidieron a sus víctimas que presentaran un proyecto de inversión para que explicaran qué iban a hacer con el dinero. Y José, en menos de un día, José Briceño, que era un capitán de la organización, la parte financiera, da el ok en cuestión de horas. Si bien el origen del dinero era ilegal, la negociación siguió adelante. Ellas tenían que pagar de sus bolsillos $53.000 para que les trajeran el dinero a su casa. Yo había pedido $1 millón por $53.000. Ese era el cambio, ¿no? El concepto de esos, de que por qué vos tenías que pagar $53.000, ¿cuál era? El flete, porque tenían que traer la caja. Y me dice, haceme un video con los 5 fajos de 10.000 y los 3. Estimado José, acá están los $53.000 que necesitamos para cerrar la operación. Finalmente,
el $1.000.000 llegó a la casa de Sofía en una caja fuerte. Ellos llegaron aproximadamente de ese 5 de marzo a las 7:25 de la mañana. Se trasladó una camioneta negra. Nos ponen la caja arriba de la mesa. Para eso teníamos que tener máquina de contadora de dinero, el lápiz para verificar verdadero o falso, agua, alcohol. Nos hacen sentar del otro lado de la mesa, del comedor donde se apoya la mesa. Estábamos contra la pared, las dos sentadas, y nos ponen mirando a la pared, detrás de la caja. Cuando nos damos vuelta, escuchamos el sonido del dispositivo que lo estaban abriendo de la caja. Y cuando abre la caja, empieza a sacar la plata, nos dice que está envasada al vacío. Yo en ese momento no presté atención. Y empezó todo como muy rápido, ¿viste? Nos abría los billetes así, sí, porque... Bueno, ahora vos tenés que verificar, la otra persona también, agarran los marcadores, la hoja, yo empecé a verificar. Los colombianos dieron por terminada la reunión y le pidieron a las víctimas los $53.000 del traslado. Ellos abren una mochila y mi amiga pone en ese momento los $53.000. El dinero del préstamo quedaba guardado en la caja fuerte que los colombianos dejaron en la casa de Sofía. Y también les dejaron instrucciones precisas de cómo debía guardarse la caja. Esa caja dice, bueno, hay que ponerla en un lugar que nadie la puede tocar, tapada, porque está monitoreada, no sé qué. Los colombianos se fueron de la casa, pero a las pocas horas, el jefe de finanzas de la organización se comunicó con las víctimas y les dio una inesperada noticia. 10:30 recibo un llamado de José Briceño diciéndome que había una diferencia en la caja, que no era 1 millón, sino que eran 2 millones. Para eso ella va, mira la caja y abajo decía 2M, antes de decir un M, 1 millón decía 2M. Y para adquirir eso, para poder abrir la caja hay que poner $20.000 más. ¿Cómo que hay que poner $20.000 más? Tenían que entregar $20.000 más para que el dueño de la plata, un autodenominado comandante Villamizar, autorice la apertura de la caja fuerte. Como Laura y Sofía se negaban a entregar esa diferencia, el comandante Villamizar les hizo una videollamada desde la selva colombiana. Vestido de fajina, pero de fajina de guerra, tenía anteojos, barba como si fuera el Che Guevara, tenía atravesada una ametralladora. Nos empezó como a apretar. ¿Qué? Le digo, pero vos estás re loco. Yo le dije cualquier cosa, ¿no? La verdad que a mí ahí... Esto es cualquiera, le digo, vos no me podés venir a decir a mí que me vas a llevar a dónde, le digo, si cuando se equivocaron son ustedes me estás pidiendo más plata. Y nos amenaza, nos dice que nos va a mandar el brazo armado de la organización, que vamos a ir a la selva colombiana, a un consejo de guerra. Se consiguieron los $20.000, se pusieron. En este punto, la segunda parte de la estafa se estaba consumando. Ya les habían sacado $53.000 y ahora $20.000 más por el supuesto segundo $1.000.000. En esto mi amiga estaba muy angustiada porque tenía que devolver esa plata. Ese dinero que había pedido, en principio $53.000 y después los otros $20.000. José Briceño se había comprometido con Laura y Sofía a pasar por su casa para abrir la caja y entregarles el dinero. El tiempo pasaba y el colombiano ponía 1.000 excusas. La ansiedad se apoderó de Sofía hasta que dijo basta. Pasaban los días, que venía, que no venía, que no sé qué. A mí me agarró la desesperación y le digo a mi amiga, yo voy a abrir la caja. Agarró un taladro de esos inalámbricos y empezó a darle hasta que la caja se dio. Cuando abro, nada más está impresa la primera parte, después eran todos billetes blancos. Cerrado se veía que era todo igual, que eran todos dólares
uno igualito al otro, de los colores, de donde lo mires, la franja azul, de este lado, las 4 caras estaban, las 4 caras rectangulares iguales, digamos, pero habría... ¿Qué sentiste ahí cuando...? ¿Qué sentí ahí? Me largué a llorar, mucha bronca, y dije, qué poco inteligente que fui, y ¿por qué llegué a esto si no necesitaba? Jamás, siempre fui muy cuidadosa en eso. Se lleva la caja al dormitorio arriba de una cama, empieza a tirar todos los billetes, empieza a sacar todo, yo también, ir a todos papeles en blanco. La impotencia, la bronca, la indignación, el que nos hayan tomado de boluda, que nos hayan recagado. Y yo en el medio sintiéndome culpable por todo. Para mí es un calvario, la verdad. Además pienso qué poco inteligente que fui, qué poco inteligente. Eso es lo que más bronca me da, lo poco inteligente que fui. Lo primero que hago es agarrar el teléfono y llamarlo, ponerlo en altavoz, llamarlo a Alejandro Villamizar, mi amiga a los gritos, yo tratando de decirle lo que había en la caja, y este nefasto, porque otra cosa no puedo decir, nos dice, nos cambiaron la caja. Y nunca más tuvimos acceso a ellos. Automáticamente pasaron las horas, después habrá pasado un día, mando mensajes, Julia le manda mensajes, permanentemente mensajes, trata de llamadas, nunca más nos atendieron. El estrés que estoy pasando es terrible, ¿me entendés? Es muy grande, es grandísimo y llegar a, yo digo, como uno cae, a veces no tenés la necesidad de caer. Y yo digo, a ver, toda mi vida fui una persona súper cuidadosa con eso y a mi edad digo, estar pasando por esto, ¿qué necesidad tengo, me entendés? Es increíble lo que acabamos de ver, Nelson, porque casi $80.000 se los sacaron así, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Alguna vez viste algo así? Es la estafa, te diría, más increíble que vi en 20 años. Mirá. El llanto en las víctimas, la situación continua de vivir una película de la cual no pueden salir y la sorpresa final. El fajo de dinero que adentro... Estos son los fajos reales. Estos son los fajos reales. Esto que tenemos en la mano están aportados por las víctimas. Mirá. Que podés ver que no tienen absolutamente más que la primer parte impresa. No. Y después... ¿Ese es real? El de este es real. La cara es real. Este que estoy abriendo acá es real. Este dinero... No, no es real, el de 100 Claro. no es real. No, claro. No es real. Es una copia bien hecha. Bien hecha. Exacto. Simula ser un fajo. Qué horror. Esto que quizás parece un testimonio, se replicó en casi todos los países de Sudamérica. Mirá vos. Esta es la banda que viene bajando desde Colombia y ahora está acá entre nosotros. Impactante, realmente, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿está todo bien hecho? Porque también ellas mostraban, cuando les abren, llegan a la casa. Claro. Esa parte te da confianza, me imagino. Mira, hasta la linita de acá Sí, para sí, que sí. vos Te da, veas por claro. fuera. Está todo bien hecho y pues es en blanco. Pero- Pero en un momento dólares reales les muestran, porque ellas Sí, sí, hacen el sí, sí. chequeo. Primero, ellos se enteran que es plata de la FARC una vez que están adentro de la película. Lo segundo que les pasa es que ya los tienen en el living de su casa. Claro, claro. Y ya saben dónde viven. Totalmente. Y una vez que están ahí, No. están solas con su victimario. El victimario les muestra dinero real, que después, con un timbrazo que pega alguien afuera, ellas se distraen y se cambian los fajos, Los fajos, claro. por los Mirá fajos vos. irreales O que sea, son eran estos. reales los que ellos ven de la cara, ¿no es cierto? Ella lo marca y comprueba que es real. Y lo increíble, pero lo insólito, es como esto se va repitiendo Sí, claro. país tras país y es la misma gente. Impresionante. ¿Y quién es esta gente? Bueno, nosotros nos pudimos acá infiltrar Mirá. en esta banda. Tuvimos un tiempo trabajándola hasta que pudimos tener una conversación con ellos. Nos hicimos pasar por un falso empresario. Claro.
y pudimos empezar lo que fue un llamado, que es la primer parte, la inducción. Es donde te cuentan cómo va a ser el negocio y un poquito más. ¿Lo vemos y lo escuchamos? Dale. Vamos. Bueno, caballero, le voy a explicar la manera de cómo trabajamos y cuáles son sus beneficios. Primero que todo, nosotros no prestamos dinero. Nosotros somos un grupo de inversionistas de izquierda, el cual estamos encargados de capitalizar el dinero de la organización en el país. Nosotros pertenecemos al país de Colombia. Nosotros nos encargamos de invertir nuestros dineros en sus empresas o microempresas, brindándoles un 30% de su favor, más las utilidades que dichas inversiones generen también son para usted. Sí, ¿qué nos interesa a nosotros en este caso, don Julio? Que el 70% que nos pertenece nos lo reintegre únicamente en bienes raíces, como por ejemplo casas, fincas, apartamentos, empresas que estén totalmente constituidas y legales hasta la fecha pactada. Hacemos inversiones de montos mínimos de $1 millón hasta 10 millones, dependiendo de la capacidad económica que usted maneje y que su empresa genere, claramente que en el momento que se hagan las inversiones para que no levante ninguna sospecha ante las autoridades competentes. Estos dineros provienen del producto del narcotráfico, para que de pronto no va a haber ningún tipo de inconveniente más adelante. Nosotros en el país de Colombia tenemos mucho dinero estancado, sí, por ese motivo nosotros buscamos de terceras personas que nos ayuden a justificar y legalizar estos dineros. ¿El dinero de $1 millón ustedes lo entregan en Buenos Aires? Sí, usted únicamente va a proceder a pagarle bajo sus propios medios a los señores de la empresa transportadora cuando ellos hayan cumplido con su trabajo. ¿Y cuánto es el costo? Un 8%, un 10%, dependiendo de dónde usted vaya a recibir. Una pregunta más. ¿Ese dinero que yo tengo que pagar, lo puedo sacar del dinero mismo que ustedes me prestan? No, cada empresario debe contar con el pago para la empresa transportadora solicitando esos capitales. Es impresionante esto realmente, pero además... Ahí está claro. Obvio, pero además que él te diga, porque en general nadie te dice, este es dinero del narcotráfico, quiero lavar dinero y demás, es una cosa increíble. Ahí está bastante avanzada la conversación. Sí, sí. Había un proyecto que presentar y se presentó, pero lógicamente la estafa ¿en dónde está? En que ese dinero que vos pagás por el transporte es dinero real tuyo. ¿Y por qué no se abre la caja, Nelson? Porque viene un financista a que vos firmes el contrato, pone el código, y ahí se abre y se cuenta el dinero. Pero la unidad transportadora es la que es otra y vos la tenés que pagar ahí para no perturbar los elementos que están adentro de la caja. Además es muy interesante cuando te dicen, fue muy buena la pregunta, no puedo sacarlo de la plata que tengo. ¿Por qué no puedes sacarla de la plata? Que es una cosa increíble. Que haya quien caiga en esto y no sospeche, ¿no? No, uno se siente que está perteneciendo a una serie colombiana de las tantas que hemos visto y dicen, es dinero del narcotráfico. Tenemos un mapa. Tenemos un mapa para hacer el recorrido de esta banda. Esto empezó en Colombia. Pudimos reconstruir cómo es la ruta de esta banda. Miren, empieza en Colombia, son de origen colombiano, van en el 2022 a Ecuador, a principios del 2022, hacen un par de hechos, caen detenidos, se produce algún encontronazo con la policía. ¿Son narcotraficantes reales o son en Perú? Dibujo, son vulgares estafadores. Mira, Nelson, en cada país van adoptando otros kioscos. Fíjate lo que pasa en Perú. Cuando pasan a Perú, les encuentran drogas, le encuentran tusi, le encuentran marihuana, le encuentran otros kioscos que los tipos tenían. Ahí cae la mitad de la banda. La otra mitad de la banda sigue en 2023 el viaje hacia el sur, hacia Argentina. Y en 2024 empezamos a registrar... Claro, y en el 2024 empezamos a registrar los primeros casos en Argentina, que no es el único que nosotros registramos, este que hicimos con estas dos víctimas. Lo impresionante de todo esto es que están activos. En este momento hay gente en nuestro país que debe tener una caja y se está enterando por nosotros. Esto ocurrió en Perú, hubo un muerto. Porque fue a abrir la caja, se dio cuenta que era una estafa, era gente mayor y sufrió un infarto. Ahora, atención al resto de los países que todavía están en blanco en ese mapa, porque van a ir por esos países, Chile, Uruguay, Brasil, por supuesto, todos esos países que todavía seguramente empiezan a hacer este tipo de estafas. Y hay mucha gente que no lo debe denunciar, porque todo esto es ilegal. Si vos vas hoy a la comisaría a decir lo que te pasó, probablemente también te hagan una causa por lavado de dinero. Sí, claro, obvio. Ahora, lo que no hay que perder el foco
es que esto parece una estafa, pero tiene una combinación de extorsión. Claro, correcto. Porque después, cuando ellos dicen hay un error en la caja y te cobramos el transporte por 1 millón, pero hay 2, ellos quieren la diferencia. Esa diferencia vos la terminás pagando sabiendo que es una estafa. ¿Pero por qué la pagás? Porque tuviste los colombianos adentro del living de tu casa, no te queda otra. Es tremendo, Julio. Mañana vamos a ver más, pero a mí me impacta el cómo... ¿Qué pasa cuando hay algo de plata más que te obnubilás para no tener una precaución máxima? Para decir, yo quiero ver cada billete, tocarlo y demás, y estar seguro de que es lo que voy a tener, ¿no? Mañana vamos a tener el origen de esta banda. Mirá. Vamos a tener lo que pasó en Perú. Mira. Y otras víctimas de este caso. Perfecto. Increíble. Muchísimas gracias, Julio. Mañana una nueva instancia de estos estafadores de toda América. Correcto, que es un informe que además sirve de alerta para muchos otros. Muy bien, seguimos.